antes de ir a la palabra de Dios, eh, de todas maneras, usted ya sabe el texto por el que estamos en este día. Estamos haciendo el devocional del Evangelio de Lucas y hemos llegado a un momento bien especial en la vida de Jesús. Y vamos a hablar acerca de 3 juicios que tuvo Jesús. Jesús, si lo hablamos en sentido de histórico de lo que sucedió, él pasó por otros juicios, pero estos son de los juicios más representativos y que son especiales aquí en el Evangelio de Lucas. Los 3 juicios por los que pasó Jesús. Y lo curioso es que en estos juicios, lo que reinó, ¿qué debe reinar en un juicio? La justicia, ¿sí o no? Lo lógico, en un juicio, ¿para qué se hace el juicio? Para impartir justicia. Y pues obviamente dentro de la justicia hay varios elementos, está la verdad, ¿cierto? Pero lo que vemos que reinó no fue la justicia, sino la injusticia. Qué cosa, ¿no? ¿Qué es la injusticia? Es una acción contraria a la justicia o la ausencia de justicia. Platón, el filósofo griego, afirmó que la injusticia es parecer justo sin serlo. Tener apariencia de justo, pero no ser realmente justo. Entonces, qué ilógico que los que debían en un momento de la historia en Israel, los que tenían que impartir justicia, fueron antes ejemplos de injusticia. Los que debían promover la justicia estaban promoviendo la injusticia. Y en la vida de Jesús nos encontramos entonces que tuvo que enfrentar varios juicios. Y vamos a hablar de 3 juicios que enfrentó Jesús. Así que lo invito allí a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Vamos a empezar en el versículo 66. Lucas 22, 66. Dice allí la palabra del Señor. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará en la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El primer juicio fue ¿ante quiénes? ¿O ante quién? Ante el concilio. El concilio, ¿qué era allí el concilio? Era una corte compuesta por los sacerdotes, los maestros de la ley y líderes o ancianos del pueblo, ¿sí? El pueblo normalmente organizaba ese tipo de liderazgo. Ahora, en la parte política ellos tenían unos nombres, ¿no? Un partido político. Los sacerdotes eran los saduceos, los maestros de la ley eran los fariseos, ¿sí? Eran los 2 grandes grupos políticos que estaban allí en ese concilio, o en otra, pues literalmente es Sanedrín. Entonces algunas veces aparece también como Sanedrín. Estaba compuesto por 70 de estos líderes y el sumo sacerdote, que era el que presidía allí ese concilio. Ahora, ¿cuál era la idea de este concilio?
era hacer un juicio religioso. ¿Un juicio qué? Religioso. ¿Ellos qué era lo que juzgaban? Si la persona estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo la ley de Dios. O sea que cuando llevan a Jesús ante el concilio, ¿era por qué? Porque según ellos no estaba cumpliendo la ley de Dios y hay una acusación muy seria de blasfemia. Estaba blasfemando acerca de Dios. Ahora, una característica especial de ellos, obviamente, si ellos estaban juzgando de acuerdo a la ley de Dios es porque ellos conocían la ley de Dios. ¿Cierto? Eran conocedores de los mandamientos de la ley. Ellos sabían lo que estaba escrito allí en la Torá, la ley de Dios, y lo que habían dicho los profetas. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, ellos lo tenían muy claro. Profecías acerca del Mesías, ellos las conocían muy bien. Eran expertos en la palabra. ¿Cuál era el detalle aquí? Que ellos se negaban a reconocer que Jesús fuera su Señor, fuera el Mesías, mucho menos que fuera su Salvador, y mucho menos reconocer que fuera el Hijo de Dios. Eso para ellos era imposible de reconocer. Ahora recordemos, Jesús tuvo unos encuentros con ellos, ¿sí se acuerdan? Jesús había tenido unos encuentros con ellos. ¿Cómo les había dicho Jesús a los fariseos? Fariseos hipócritas, víboras le dijo Juan el Bautista y por eso tampoco lo aceptaron. Sepulcros blanqueados. Jesús cuando los confrontaba, los trataba fuerte. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, ellos sabían lo que debían hacer, pero vemos que tenían varios problemas. Uno, bueno, la hipocresía. Otro que menciona Jesús, la avaricia. Eran ávaros, ¿cierto? Aparte de eso, ellos menospreciaban a los demás, eran altivos, ellos se creían mejores que los demás. Nosotros aquí somos los santos y los demás, no, ustedes están mal. Ese era el gran problema que tenían ellos. Y no querían que el Mesías los reprendiera y les mostrara los errores que ellos tenían y lo que en realidad había en su corazón. Por eso ellos no quisieron aceptar a Jesús como Mesías, porque ¿qué querían del Mesías? Querían un Mesías que reinara con ellos, los pusiera en posiciones de lujo, de importancia, y ellos peleaban mucho por posiciones de importancia. Fuera de eso, que trajera las riquezas, prosperidad. Ese era el Mesías que ellos tenían en su cabeza, por eso Jesús no representaba al Mesías que ellos querían. Entonces hablamos de que la acusación es de blasfemia, o sea que era un asunto religioso. Algo que tenía que ver era con la ley, con la fe de ellos. Y otra cosa es que aquí, como vemos, cuando Jesús dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, él estaba citando una profecía que estaba en Daniel, diciendo que él era no solamente un rey humano, sino que era el Hijo de Dios. Recordemos también, en uno de los primeros milagros, unos hombres rompen el techo de una casa y bajan a un paralítico. ¿Sí se acuerda? Esa está allí en Lucas capítulo 5. Y entonces, cuando Jesús le presentan a este paralítico, ¿qué es lo que le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Oiga, esos fariseos se pusieron alarmados. Venga, ¿cómo así? Si es que el único que perdona pecados es Dios. O sea, cuando Jesús estaba ahí perdonando pecados, él estaba diciendo, es que yo no solamente soy un profeta, no soy un maestro, yo soy Dios. Y ellos no querían aceptar eso. Inmediatamente para Jesús confirmar que su palabra era verdadera y que tenía autoridad para perdonar pecados y que Él era Dios o el Hijo de Dios, dijo, para que ustedes vean, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados o levántate y toma tu lecho y camina?
Y entonces ellos callaban. Y Jesús le dijo, pues para que vean, levántate, toma tu lecho. Y este hombre se levantó, confirmando que realmente Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados y por ende entonces que es Dios, el Hijo de Dios que estaba en la tierra. O sea, ellos tenían testimonio de que lo que Jesús decía tenía validez. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le parece a usted la actitud de estos líderes judíos? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece esa actitud de estos líderes? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Usted cree que ellos hicieron lo correcto o estaban haciendo algo incorrecto? Muy bien, pasemos al segundo juicio. Segundo juicio, capítulo 23, ahí abajito, versículo 1. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, ¿de quiénes eran ellos? ¿La muchedumbre de ellos quién era? No, la muchedumbre de ellos, de los judíos, de los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, todos ellos, levantándose entonces la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que el segundo que iba a estar allí presidiendo este juicio era ¿quién? Pilato. Ahora, ¿por qué Pilato? Si ellos ya lo tenían allí. Ahora, recordemos que es que el proceso judicial de Jesús fue lleno de irregularidades. Teníamos que haber llamado de derechos humanos para que hubieran hecho algo allí en ese momento, ¿no? Mire, a él lo fue arrestado sin una orden judicial. ¿Sí se acuerdan que fue Judas liderando el grupo de los que lo iban a apresar y lo agarraron sin orden de captura, ¿no? Nada, no tenían una orden judicial que era necesario, pero aún así lo cogieron. Aparte de eso, le pusieron testigos falsos, ¿no? Menos mal que eso pasaba allá. Ahora no pasan esas cosas. Lo acusaron de un cargo, pero sabe que al final lo condenaron por otro, ¿no? A él lo estaban acusando de una cosa. Y aquí lo vamos a ver precisamente cuando se presenta este juicio ante Pilato. Ahora, ¿quién era Pilato? Era él, digámoslo, el gobernador de Judea. A ver, Israel estaba dividido por unos distritos. Entonces estaba en el norte, estaba Galilea, Nazaret, ¿sí se acuerdan? Donde nació Jesús. Más al centro estaba Samaria, ¿se acuerdan que Jesús pasó por Samaria? Y en el sur encontramos a Judea, donde está Jerusalén, ¿sí? Entonces Pilato era el gobernador o el que estaba encargado allí ¿de dónde? De Judea. Y la capital pues era Jerusalén, entonces allí era que él se encargaba de liderar. Las opiniones religiosas o que tenían que ver con el pueblo judío, pues se encargaba el concilio de los ancianos. Pero ya el que podía decir que esa persona en Judea podía ser condenada a muerte, el único era Pilato.
porque él era el que tenía la autoridad de parte de Roma para poder tomar esas decisiones. O sea, si lo querían matar, el concilio no lo podía matar. Tenía que tener el permiso de Pilato. Entonces, ¿por qué cree que lo llevaron a Pilato? Porque lo que buscaban era que mataran a Jesús. El deber de Pilato era cuidar el orden y los intereses de Roma. Ahora, acabamos de hacer esta lectura. ¿Usted cree que Pilato vio a Jesús como una amenaza política contra su reino? ¿Usted cree que Pilato vino a conocer a Jesús ese día? Él era el gobernador, él se enteraba de todo, él se dio cuenta el día que entró y hubo el alboroto cuando entró Jesús a Jerusalén, que se acuerdan de los ramos y eso que el domingo de Ramos, bueno, no se llamaba domingo de Ramos, se llamaba entrada triunfal, ¿cierto? Entraba Jesús como rey y todo el pueblo lo recibía como rey. Pilato no lo menciona que haya dicho absolutamente nada. Él sabía que lo perseguía mucha gente, sí. Él a Jesús, que lo seguía mucha gente. Pilato sabía que Jesús enseñaba en el templo y mucha gente lo escuchaba, sí. Él tuvo que haber enviado soldados, personas de los romanos allí a escuchar, a ver qué es lo que está enseñando Jesús. Este señor es peligroso. Él sabía muy bien lo que estaba pasando con Jesús. Él no se vino a dar cuenta de Jesús ese día. Inclusive, seguramente años ya llevaba desde que Jesús empezó su ministerio y empezó a sonar. Él tuvo que haber escuchado algo acerca de Jesús y de quién era. Así que para él no era una amenaza o no era una amenaza para Roma ni sus intereses. No veía ningún peligro que pudiera causar Jesús. Ahora, miremos la acusación. ¿Cuál fue la acusación que le hicieron ahora en el concilio? Blasfemia, ¿por qué? Porque decía que era hijo de Dios, ¿cierto? Miremos a ver, ellos mismos son los que lo están llevando a Pilato. Se supone que ¿cuál acusación le deben hacer? Blasfemia, y está diciendo que es el hijo de Dios. Pero miremos lo que le dicen ellos aquí a Pilato. Versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte la nación. Ahorita le habían dicho que pervertía la nación. No, pero este ya era un juicio político. Ahora, el primero era un juicio ¿qué? Religioso. Ese ya era un juicio político. Entonces, mire, le está diciendo que pervierte la nación. ¿Qué más dicen? Y que prohíbe dar tributo, impuestos al César. Y lo tercero dice que él es el Cristo, un rey. A ver, de estas acusaciones eran verdaderas o falsas. ¿Cuáles eran falsas y cuáles eran verdaderas? Que era el Cristo, un rey. Eso es verdadero. Listo, ese lo valemos. Pero el otro está diciendo que él prohíbe dar tributo al César. ¿Eso era verdad? Antes él les enseñó, den al César lo que es del César. ¿Sí ves lo que estaba pasando aquí en este juicio lleno de irregularidades? Entonces, vemos que aquí ya no lo acusaban por blasfemia, pero vemos que hay un problema con Pilato. Yo en Pilato encuentro un problema. ¿Cuál sería el problema de Pilato ahí en esa situación? No quería ni un lado ni al otro, quería quedar bien con todo el mundo, ¿cierto? No quería como tomar la decisión. No toma decisiones y espera que otros elijan por él. Ese era el problema de Pilato. Y entonces él sabía que era inocente. En otro de los evangelios dice, él sabía que por envidia era que lo habían enviado a donde él. O sea, Pilato conocía muy bien la situación, pero no quería pero por quedar bien con los demás, no tomó la decisión y trató de que la decisión la tomara otra persona. Entonces,
Mire lo que pasa en los dos versículos siguientes, versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, porque le dijeron que Jesús había venido enseñando ¿desde dónde? Desde Galilea. ¿Y en dónde era que gobernaba Pilato? En Judea, ¿cierto? Dijo, Galilea. Entonces dice, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dije, este es de Galilea. No, entonces enviémoslo al de Galilea. ¿El de Galilea es quién? Herodes. Ahora, este Herodes no es el mismo Herodes que mandó a matar a los niños, ¿no? Ese se había muerto hacía mucho rato. Este era el hijo de Herodes, conocido como Herodes Antipas. Entonces vamos a pasar al juicio de Herodes. Pero antes de pasar al juicio con Herodes, le quiero hacer la pregunta que le hice ahorita. ¿Qué opinión le merece a usted la actitud de Pilato? ¿Qué le parece a usted la actitud que él tomó? De no tomar decisiones, sino que dijo, no, que otros escojan. Podía haberlo librado, ¿sí o no? Bueno, ya usted ya está metiendo en temas muy... ¿Cómo gobernaba? No, no, porque es que es una situación política, es una situación donde él quiere quedar bien con el pueblo. Hay decisiones que él era feliz mandando gente a crucificar. Pilato no tenía problema en eso. No era que, ay, que de tan buen corazón Pilato no lo quería matar. No, no, no. Él no tenía problema con eso. Él inclusive lo cuestionaban por ser sanguinario. Pero en el caso de Jesús, pues no había como un mérito, ¿cierto? Él mandaba a crucificar el que él veía que le caía mal o que era una amenaza para él pero en Jesús no lo vio. Sin embargo, pues también quería quedar bien con todo el mundo. ¿Usted ha visto que hay gente que quiere quedar bien con todo el mundo? A todos le dice que sí. ¿Ustedes creen que hay personas que aunque crean en Jesús, se dejan llevar por la opinión de otros? O sea, creen en Jesús, dicen, sí, yo creo que lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, yo lo creo. Pero le dicen, ay no, pero usted va por la iglesia, ay no, qué pereza. No, no vayas a iglesia, venga, hagamos otra cosa hoy. Y vamos a salir, y se dejan llevar por la opinión de otros. ¿Sí puede pasar? En otros lugares, en otros lugares. Muy bien, ahorita sí vamos ante el juicio ante Herodes, versículo 8. Vamos al versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, ¿sabe qué hizo? Se alegró mucho. ¿Eso está bien o está mal que se alegre mucho por ver a Jesús? ¿Cuántos alegran por ver a Jesús? Él también se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Cuántos desean ver al Señor? Ya tiene dos características que tiene Herodes. Porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Cuántos han escuchado cosas acerca de Jesús? También han escuchado cosas. Y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Cuántos quieren ver a Jesús haciendo milagros? Oiga, estamos como parecidos aquí a este personaje. O sea que estamos bien o estamos mal. Por ahora estamos bien. Sigamos leyendo. Y le hacía muchas preguntas. ¿Cuánto le gustaría hacerle preguntas a Jesús? Pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes. Ellos acompañaron allí a Jesús para seguir, dice, y los escribas, ¿no? Principales sacerdotes y los escribas acusándole a Jesús, acusando a Jesús con gran vehemencia allí delante de Herodes. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué hicieron? Le menospreció y se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato.
Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Oiga, los hacen y ellos se juntan. Precisamente ese día. Claro, pues Pilato le dice, ve, ahí le mando ese regalo. Y le mandó a Jesús. Y Herodes lo recibió. Ay, yo lo quería conocer. Qué bueno, por fin lo voy a tener aquí. Voy a preguntarle, lo quiero ver haciendo milagros. A ver. Cuando vio que nada, se burló de él, lo menospreció, le colocó ropa de rey. Ah, usted se cree que es rey, listo. Pero se lo devolvió. Vea, Pilato, ahí le mando otra vez. ¿Qué podemos decir de Herodes Antipas? Este Herodes fue el que mandó a matar, ¿sabe a quién? A Juan el Bautista, lo mandó a decapitar. Claro que hay que decir la verdad, no de muy buena gana, ¿no? Él no lo quería matar, pero sí lo mandó a encarcelar y lo tenía allí preso. Él conocía algo de la escritura, claro, porque él tenía raíces judías. Entonces él conocía acerca de muchas de las profecías y mucho de lo que decía la palabra, pero no tenía temor de Dios. ¿Sabe por qué él encarceló a Juan el Bautista? Porque le decía la verdad, pero ¿sabe cuál era la verdad? El problema que tenía Herodes. Estaba en adulterio, estaba viendo con una mujer que no era su esposa. Sí, entonces por eso ese fue el gran problema allí que llevó a Juan el Bautista a que fuera encarcelado y posteriormente que lo decapitaran. Entonces, mire, él conocía la escritura, pero no tenía temor de Dios. Estaba viviendo en adulterio. Entonces, vemos que aquí es un hombre que solamente tiene curiosidad por conocer cosas de Jesús. Ay, sí, qué chévere conocer. Quería escucharlo, quería verlo hacer milagros, pero realmente no tenía temor de Dios. En este caso estuve aquí como mirando, dice que los líderes judíos lo acusaban, pero no menciona cuál fue la acusación que llevaron aquí frente a Herodes, por lo menos aquí en el Evangelio de Lucas no lo menciona. Pero a pesar de eso, a pesar de que no hubo acusación, dice aquí que Herodes, ¿qué hizo con Jesús? Lo menospreció y lo escarneció, parece allí, ¿cierto? Se burló de él. ¿Y qué hizo Jesús en ese caso? Ahí frente a, mire el versículo 9, ¿qué hizo Jesús frente a Herodes? Lo estaban acusando, le estaban preguntando y él no dijo nada. Dice Isaías capítulo 53, versículo 7, hablando del Mesías, hablando de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, Jesús cuando hablaba cumplía la palabra y cuando callaba también se cumplía la palabra en la vida de Jesús. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál de estos tres a usted, de estos tres juicios, le parece a usted que fue el peor? Este, el de Herodes, que lo menospreció. Entonces, ¿y sabe a quiénes representan estos tres juicios? De los líderes judíos, Poncio Pilato y Herodes Antipas. ¿Sabe a quién representan? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que pasar por esos juicios? Porque sencillamente no lo cogieron los judíos y lo crucificaron y ya, y sin tanta cosa. ¿Por qué tuvo que pasar por estos juicios que, como les decía, no fueron los tres únicos juicios? Él pasó por más, pero estos son muy representativos aquí. El Señor pasó por estos juicios por nosotros. Por nosotros fue que el Señor pasó por esos juicios. ¿Sabe que los que lo estaban juzgando allí
No eran solamente los líderes judíos del concilio, no era Poncio Pilato y no era solamente Herodes. Era usted y yo los que estábamos allí juzgando al Señor. Mire, el primer juicio, cuando usted sabe que Él es el rey, como ellos, sabían que era el rey, pero no sometían sus vidas al rey, no lo querían reconocer como rey. Ellos sabían lo que decía la Escritura. Y muchas veces nosotros sabemos la Escritura, sabemos lo que dice la palabra de Jesús y sabemos lo que Jesús está ordenando, pero no queremos obedecerlo. Eso nos representa a nosotros, cuando no obedecemos al Señor y cuando no lo reconocemos como rey ni sometemos nuestra vida a Él, sino que muchas veces, así como los judíos, nos dejamos llevar por nuestro orgullo. Nos dejamos llevar por la avaricia, porque es que lo que dice Jesús no me gusta, es que me toca desacomodarme y yo ya estoy muy cómodo. Y eso era lo que pasaba con estos judíos y es lo que muchas veces pasa con nosotros. El segundo juicio, el de Pilato, es cuando usted sabe que Jesús tiene la razón, pero aún así se deja llevar por las decisiones de otros. Y entonces por otra persona usted escucha la opinión de esa persona y dice, sí, no vayamos a la iglesia. La salvación es personal. Cada uno de nosotros debemos buscar a Dios, así que la opinión de otro, de los amigos, del vecino, de la misma familia, no tiene por qué interferir mi opinión y mis decisiones sobre Jesús. Yo tengo que tener claro cuáles son mis decisiones frente a Jesús. Pero muchas veces no queremos tomar decisiones sobre nuestra vida, sino que las decisiones las tome otra persona. Ponemos nuestra responsabilidad. No, es que yo no hago esto por culpa del otro. ¿Y por qué ustedes así? No, por culpa del otro, es que el otro. Nos convertimos en Pilatos, queremos lavarnos las manos y decir yo no tengo la culpa, yo no fui. Y el tercer juicio, el juicio ante Herodes, es cuando queremos ver milagros, queremos escucharlo, pero a pesar de eso, lo menospreciamos. Jesús en nuestra vida pasa a ser solamente un momento de esparcimiento, un ratico que yo saco para entretenerme con Jesús y ya. Ese es el Jesús que yo quiero verlo haciendo algo, quiero que haga un milagro, pero no es mi Señor, no es mi Dios, es solamente para ese momentico en mi vida, cada 8 días, los domingos o el momento que se le separe a Él. Y entonces eso nos lleva a nosotros a tomar una decisión. Y usted tiene que hacer ese juicio hoy mismo en su vida. El juicio religioso, el juicio de fe. ¿Usted pone su fe en Él o va a poner su fe en Él y lo va a reconocer a Jesús como su Señor? Va a reconocer a Jesús como su Salvador y al que usted somete su vida y dice, yo quiero obedecerlo a Él porque Él es quien dijo que era. Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios. La otra decisión, usted va a reconocer, porque el juicio político tenía que ver con reconocer si Él era un rey, también ese rey que tiene gobierno, ese rey que toma decisiones, que gobierna nuestra vida. Así que usted también tiene que tomar esa decisión. Su obediencia está sometida a la voluntad de ese rey, de Jesucristo. Y la decisión, ese juicio personal, el juicio de Herodes fue un juicio personal. Usted quiere realmente conocer a Jesús, pero no por curiosidad, sino porque quiere tener realmente una relación de comunión, de amor, de cercanía con Él. Amén. ¿Está dispuesto a hacer esos juicios hoy? Tomar esa decisión sobre quién es Jesús. Si Jesús estuviera nuevamente hoy aquí, ¿cuál sería la decisión que usted tomaría sobre Él? Amén. Jesús
fue a la cruz por la injusticia, no solamente de los líderes y los gobernantes de aquel tiempo, sino por la injusticia de toda la humanidad. Y Él pagó por esa injusticia en la cruz. Solo si usted reconoce la injusticia en su vida, si reconoce que le ha fallado al Señor, si reconoce su pecado, solamente que si usted lo pone como rey, realmente está aceptando la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Quiero invitarle para que esté de pie. Vamos a orar. Cierra allí sus ojos. Jesús está aquí con nosotros. Él está aquí en medio de nosotros. Y así como sucedió hace casi 2000 años, Él estaba delante de un juicio. Y es necesario que siempre tomemos decisiones de quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es realmente Jesús para usted? Y quizás si usted se ha identificado con alguno de estos juicios equivocados, hoy es el día para que usted le pueda decir: Señor, he sido ese líder judío, he sido uno de los que estaba allí en el concilio juzgándote, Señor, porque no he reconocido que realmente tú eres el dueño de mi vida. Tú eres quien dices que eres, el Hijo de Dios, y que mi fe debe estar puesta en ti. O quizás usted tenga que decirle: Señor, yo sé que tú tienes la razón, pero me he dejado llevar por las decisiones de otros y no he tomado las riendas de mi vida. Señor, no quiero que otros tomen las decisiones por mí. No importa si los demás no quieren seguirte, Señor, hoy me comprometo a seguirte. Hoy me comprometo a obedecerte. Hoy me comprometo a buscarte, Señor. No quiero ser como Pilato, que se lava las manos, Señor, porque delante de ti eso no funciona. Porque en ese tiempo tú fuiste juzgado, pero vendrá el día en que tú serás el juez, Señor. Y delante de ti, dígale: delante de ti yo quiero que haya justicia y no injusticia. O quizás te has comportado como ese Herodes. Quieres solamente un momento con él, quieres solamente verlo, quieres escucharlo, quieres ver sus milagros, pero no quieres tener una relación con él en tu vida. Hoy le puedes decir: Señor, quiero que tú estés en mi vida, Señor. No quiero solamente un momento contigo. Quiero que todos mis días y que todo mi día sea en tu presencia, Señor. Quiero que tú me guíes a cada paso que yo doy. Quiero obedecerte, quiero escucharte, quiero sentir tu amor en mi vida, Señor. Quiero ver tus maravillas también, Señor, pero que ese no sea el motivo por el cual yo te busque a ti. Yo quiero tenerte a ti, Señor, por quien tú eres. Porque tú eres, Señor, el que nos ama, el que nos amó sin condiciones, Señor, el que se entregó en esa cruz por mí, sabiendo mis defectos, sabiendo mis errores, sabiendo mis pecados, Señor. Pero allí fuiste a esa cruz porque me amas, Señor, porque me amas, Señor. Y cuando venga ese día que me encuentre contigo, Señor, quiero no representar a ninguno de estos tres juicios. Quiero, Señor, ser ese que te reconoció como su Dios, ese que te reconoció como su Salvador, ese que recibió tu amor, ese que entregó su vida. Señor, este es un día especial para recordar lo que tú hiciste, Señor. Este es un día especial, Señor, para que nuestra vida sea limpiada completamente por ti, Señor. Este es el día maravilloso, Señor, para ponerme a cuentas contigo. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Señor.